Vamos a hacer una exposición de análisis, pero también de convocatoria, de lo que está ocurriendo en la coyuntura. Una coyuntura que corresponde de manera singular en su momento a la crisis ecológica y a la crisis múltiple del sistema mundo capitalista. Una crisis que se caracteriza básicamente por la extensión intensiva de la crisis de la economía mundo, que no encuentra otra solución para resolver su crisis, que es crisis de sobreproducción y también es crisis diferida de la sobreproducción, encubierta por la administración de las crisis financieras y de las crisis de la explosión de las burbujas económicas o las burbujas financieras. Es decir, estos procedimientos de ampliar de manera manipulada la tasa de ganancia y combatir la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Lo hacen en la medida que conforman no solamente monopolios, sino megamonopolios, macromonopolios, gigantescos monopolios del tamaño global del mundo. Y en ese sentido tienen el control no solamente de los mercados, sino de las cadenas productivas, pero también el control y el monopolio de las tecnologías y las ciencias, que son la inteligencia y el saber colectivos y sociales acumulados. Pero se apropian de todo esto y de manera privada deciden una estrategia económica, pero también una estrategia política que implica precisamente la manipulación y los procedimientos de la expansión y el control inflacionario de los monopolios. Entonces, todo esto nos ha llevado a la crisis, a los niveles de la crisis actual, que son casi insostenibles. Son insostenibles en el sentido ecológico, porque no se puede seguir depredando, contaminando, destruyendo los ecosistemas. Ya se ha llegado al límite. Lo han dicho los científicos, no se puede desbordar los 2 grados de calentamiento, porque se viene el cataclismo, o lo que llamamos metafóricamente el apocalipsis. En ese sentido, lejos de ser conscientes de lo que está ocurriendo, o peor aún, si son conscientes, muy cómplices de apostar por el gozo inmediato y la desaparición de gran parte de la humanidad. Es decir, son genocidas. Es decir, hemos llegado a dimensiones descomunales ya de la acumulación amplia del capital y también a la regeneración, reactivación constante y permanente de la acumulación originaria de capital por disposición y despojamiento, que implica niveles también atroces. Dados los niveles de la tecnología con capacidad no solamente de destrucción masiva, sino de destrucción planetaria. En ese sentido, estamos asistiendo también a comportamientos sinuosos del orden mundial, es decir, del imperio, pero también de los estados-nación, de los estados
que tienen formas de gubernamentalidad neoliberal o formas de gubernamentalidad neopopulista. Antes, formas de gubernamentalidad socialista. Todos estos gobiernos, todas estas formas de gubernamentalidad corresponden al sistema mundo político y al sistema mundo de la cultura, de la trivialidad. En el caso del socialismo, era el otro rostro del mismo modo de producción capitalista, solo que es el rostro de la escasez. En tanto que el rostro liberal era el rostro de la abundancia y del consumismo compulsivo. Pero ambos son complementarios, ambos nunca han salido de lo que se llama en términos generales o económicos de la teoría económica, teoría del valor. Pero tampoco ambos han salido, por lo tanto, de la explotación de la fuerza de trabajo para mantener ese concepto, porque ahora hablamos más bien de la apropiación, de la captura del cuerpo y de su energía, que es lo que realmente valoriza, y no un concepto abstracto como la fuerza de trabajo. Pero, digamos, estamos en estas circunstancias que ya se llaman crisis ecológica. Y en este contexto, digamos, las singularidades de gobiernos en la periferia de la geopolítica del sistema mundo capitalista, hay pues lo que se llama la reactivación de la guerra contra las naciones y pueblos indígenas. Es decir, la continuidad de las oleadas de conquista y las oleadas de colonización, solo que metamorfoseadas en distintas formas a lo largo de la historia política, la historia económica, la historia social y la historia cultural del continente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la reactivación de la guerra contra los indígenas, las naciones y pueblos indígenas. En el caso de Chile tenemos la reactivación de la guerra contra la nación y los pueblos mapuches. Precisamente en esta coyuntura, el presidente conservador Piñera ha declarado el estado de excepción, es decir, un estado de sitio, que no significa en la zona sur, en la zona mapuche, en la región mapuche, en la región sur, que corresponde a una guerra reactivada, militarizada, contra las naciones y pueblos indígenas, y en este caso contra la nación y el pueblo mapuche. Pero también es una guerra contra el pueblo chileno, ante el desborde de la potencia social que se ha vivido estos últimos años en Chile, que han arrinconado la casta política de izquierda y de derecha, y que han ido empujando a salidas políticas que siempre son limitadas. Una salida política fue el proceso constituyente, en el que están embarcados, que han buscado limitarlo. La misma presión social ha ampliado y ha transformado las características de este proceso constituyente, lo ha democratizado, pero obviamente sabemos que todo proceso constituyente, ya desde la experiencia de Ecuador y de Bolivia, es un proceso constituyente limitado y que limita y que ilusiona, ese es el problema, a los pueblos con soluciones, cuando en realidad solamente se da una salida discursiva, jurídico-política. Es decir, se resuelve la legitimación parcialmente en términos de la ideología jurídico-política. En ese sentido, y en esa perspectiva, teniendo en cuenta los alcances de la crisis múltiple, leemos el sentido inmanente de todas estas medidas. Y el sentido inmanente de estas medidas es la declaración de guerra a la nación mapuche
y a los pueblos mapuches y al pueblo chileno, en búsqueda de hacer concesiones a empresas forestales, empresas agrícolas, a la burguesía deforestadora, a la burguesía depredadora y contaminadora, que buscan la salida descargando la crisis en los hombros del pueblo chileno, que busca limitar a toda costa los alcances del mismo proceso constituyente y ha logrado, que busca militarmente con esta guerra apoyar al sector más conservador, más ultraconservador, podríamos decir reaccionario, de los políticos que van a concurrir a las elecciones, que se ha declarado además republicano, como una especie de sorna, ¿no ve? Tiene un partido republicano que en realidad tiene un plan y un programa, digamos, de características ultraconservadoras y demoledoras, que reactivan las herencias más despiadadas de la dictadura militar pinochetista. Es decir, no se han dado por vencidos las burguesías gamonales, las burguesías antichilenas, podríamos decir, porque en realidad el golpe militar fue contra el pueblo de Chile, aunque el dictador haya hablado a nombre del Estado de Chile. Entonces, hay una guerra desencadenada que ya ha cobrado sus primeros muertos. La declaración de los representantes de la nación y el pueblo o los pueblos mapuches en la constituyente es muy clara. Denuncia esta intervención inconstitucional, antidemocrática y atentatoria con el proceso constituyente. Este genocidio y masacre contra la nación y el pueblo mapuche. Pero además es una convocatoria a los pueblos del mundo a defender a la nación y el pueblo mapuche de esta declaratoria de guerra y de esta guerra desencadenada, que es continuidad del colonialismo y que es precisamente la singularidad más propia en la coyuntura de la destrucción planetaria. Entonces tenemos que entender que es una convocatoria. En ese sentido hay que asumir pues la responsabilidad. No basta aquí la denuncia, no basta el apoyo moral, sino es indispensable una movilización generalizada mundial de los pueblos para defender el planeta y a las naciones y pueblos que son no solamente el substrato ético, moral y cultural que contiene la información cultural de la convivencia con los ecosistemas, las territorialidades, los ciclos vitales planetarios. Y hay que hacer anotaciones importantes. No se crea que solo los gobiernos neoliberales o señalados de derecha son los que reactivan y reinician nuevamente, de manera desmesurada, las formas del colonialismo, sino también lo son los gobiernos progresistas. Es decir, pueden tener distintos discursos, pueden tener distintos guiones, pueden tener distintos personajes y aparentemente distintas políticas, pero en el fondo son modelos coloniales
extractivistas del capitalismo dependiente. Y en ese sentido, pues los gobiernos progresistas también han reactivado el genocidio, el etnocidio y el ecocidio. Por ahí van, digamos, nombres conocidos de los gobiernos progresistas. En el conflicto del Tibnis, el gobierno de Evo Morales Ayma ha evidenciado su carácter antiindígena. En el conflicto de Malcucota también, en la incineración de los bosques amazónicos y del Chaco, lo mismo. Y actualmente el gobierno reforzado y retornado neopopulista ha reiniciado la guerra contra las naciones y pueblos indígenas de tierras bajas y de tierras altas. Concretamente, ha sometido a un boicot sistemático y una amenaza sistemática a la marcha indígena, que ha conformado un parlamento indígena y ha decidido conformar también autogobiernos indígenas. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Evo Morales y Bolsonaro? Discursiva, de matices, semántica, de ideología política, pero en el fondo son lo mismo, son jinetes del apocalipsis. ¿Qué diferencia hay entre Maduro y Ortega? Ninguna. Son dictadores despiadados, conforman una forma de gubernamentalidad despótica y totalitaria y criminal. ¿Qué diferencia hay? Están ambos comprometidos con el lado oscuro del poder y el lado oscuro de la economía, que corresponde precisamente a estas formas paralelas del poder y a estas formas paralelas económicas clandestinas, complementarias de la otra economía, pero que ya la controlan y ya la atraviesan, que corresponden precisamente a esta economía de los tráficos ilícitos. Entonces, ¿qué diferencia hay? No hay. Por eso entendemos de manera muy clara que, a pesar de sus discursos, se comprometan en la misma guerra antiindígena, en la misma guerra contra las naciones y pueblos indígenas en el continente. Y por lo tanto declaran también la guerra a la madre tierra, para decirlo en los términos que usan las naciones y pueblos indígenas. Declaran la guerra a la vida. Entonces, por eso mismo, la convocatoria de la nación y el pueblo mapuche, de la marcha indígena de tierras bajas de Bolivia, es una convocatoria a todos los pueblos del mundo a defender la vida, a salvar el planeta y clausurar definitivamente la civilización de la muerte, que es la civilización moderna. Pregunta: ¿vamos a asumir esta responsabilidad? ¿Vamos a movilizarnos? ¿Vamos a convertirnos en activistas, defensores de la vida, de las naciones y pueblos indígenas, de los territorios y de todos los pueblos que tienen el derecho a vivir en un planeta habitable y a tener sus descendencias en un planeta habitable? Entonces la pregunta queda. La respuesta está en los pueblos, está en la gente, está en la sociedad, está en ustedes.